Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por estar acá en esta primera edición del año de lo que son las Bean Pills Sessions, que es nuestra parte de compartir gratuitamente y abiertamente con la comunidad acerca de distintos temas que nosotros, conforme vamos teniendo experiencia, interactuando con los estudiantes o interactuando con las empresas y demás profesionales, solemos notar que existe cierta necesidad, ¿no? De conocimiento y de poder aplicar algunas cosas respecto a distintos temas. Esta vez, pues vamos a hablar un poco de ArchiCAD y así como tenemos ArchiCAD, tenemos algunos otros webinars, un par que habla de Revit en diferentes disciplinas. También tenemos un webinar que habla de Vectorworks, que es algo que quizás es poco común en el ámbito de desarrollo de proyectos basados en metodología BIM y que nosotros en nuestra academia pues estamos empezando a incursionar a fin de que ustedes puedan conocer estas herramientas, tener un panorama un poco más amplio acerca de lo que podemos encontrar en un futuro, ¿sí? La idea es que precisamente en un futuro ya las oficinas pues puedan elegir qué herramienta de software quieren y que no sea solo la herramienta de moda, ¿no? Entonces, en BIMCA nosotros nos orientamos mucho en eso, ¿sí? En que el futuro de BIM en Guatemala, como lo es a nivel internacional, sea abierto, es decir, que no importando la herramienta de autor que elijamos, bueno, no importando la herramienta que elijamos para realizar nuestros modelos, pues podamos compartir la información, coordinarla y colaborar, ¿sí? Así que les doy la más cordial bienvenida, Hansel, Daniel, Saúl y Vivian. Bienvenidos sean todos a esta primera sesión. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que bien. Y pues mi nombre por acá, para los que no me conocen, aunque yo creo que ya varios por ahí me conocen, mi nombre es Rodrigo Flores. Soy socio fundador e instructor tanto de ArchiCAD, pues me faltó agregar por ahí Vectorworks próximamente y Autodesk. Tenemos un centro autorizado de entrenamiento por ahora basado en herramientas de Autodesk. En un futuro queremos abrir esas otras fuentes de certificaciones oficiales a lo que es ArchiCAD, a lo que es Vectorworks. Esperemos eso suceda en un futuro próximo. Así que les doy la más cordial bienvenida a este webinar que es la programación visual GDL en ArchiCAD. Y quizás algunos se preguntarán, ahí hay algo extraño, GDL, que quizás no les suena. Y para eso voy a interactuar un poco con ustedes. En esta sesión van a encontrar un apartado de actividades. Es un botón que tiene un triángulo, un cuadrado y un círculo. Ahí les voy a publicar una pregunta. Quisiera saber más acerca de ustedes. ¿Conocen ArchiCAD? ¿Conocen la herramienta ArchiCAD? Si me pueden ayudar a votar, podemos ir conociendo un poquito de ustedes. Ya veo ahí, pues tengo un voto que ya lo conoce, me imagino que es mi novio aquí presente. Entonces, y tengo dos votos más. Bueno, ahí ya tenemos dos votos y pues estamos bastante equilibrados. Ahora la pregunta sería, les voy a lanzar otra pregunta. ¿Utilizas ArchiCAD? Ya sea a nivel académico, ya sea a nivel profesional, ¿sí? Quiero conocer un poco más de ti. Bueno, ya tengo 4 votos. No, aún no utilizan ArchiCAD, lo cual pues, está bien, ¿no? Para eso estamos aquí, para darles a conocer un poquito más acerca de la herramienta. Bienvenida, Cindy, buenas noches. Bienvenida a la sesión de hoy. Estoy lanzando ahí algunas preguntas por si deseas participar. Y pues la tercera pregunta, quizás la más capciosa, es, ¿han escuchado acerca de qué es la programación
en GDL? Esa es una pregunta bastante capciosa que quizás algunos ahí dirán, pues tal vez no, ¿verdad? GDL es algo no tan común, ¿sí? Entonces, está bien si no lo saben, pero quiero saber si efectivamente, pues, ustedes conocen. Bien, ya veo ahí entre los votos de la encuesta, pues efectivamente, entre los resultados, estamos muy parejos. Algunos sí conocen ArchiCAD, otros no conocen ArchiCAD. Todos, pues prácticamente de los que han votado, aún no utilizan ArchiCAD y pues muy pocos saben acerca de lo que es la programación de objetos en el lenguaje GDL. Y déjenme hablarles un poquito acerca de eso, que de eso trata el webinar el día de hoy. Me voy a ir para ello ahorita directamente al software, ¿sí? Voy a ir justo acá, ¿sí? Entonces aquí estoy en lo que es la interfaz de ArchiCAD 25, ¿sí? Bastante similar, tenemos un panel que es el organizador del proyecto, tenemos por el otro lado distintas herramientas, tenemos una barra horizontal arriba que nos da otras herramientas, pero también una barra dinámica que cambia según la herramienta que vamos a tener seleccionada, ¿sí? Entonces, fíjense que para los que no saben, no conocen todavía ArchiCAD, déjenme contarles que ArchiCAD se basa, lo que es el desarrollo de sus objetos, se basa en un lenguaje de programación llamado GDL, ¿sí? Que es un Graphic Descriptive Language, ¿sí? Es un lenguaje descriptivo de gráficos o de geometría. Entonces, este lenguaje fue desarrollado desde sus inicios, estamos hablando de aproximadamente 1984, que fue precisamente pensado por este húngaro, un matemático húngaro, que desarrolló la base de lo que hoy en día es ArchiCAD. Entonces, en base a este lenguaje de programación, se desarrollan todos los objetos en ArchiCAD. ¿Qué tipo de objetos podemos encontrar en ArchiCAD? ¿Sí? Me voy a ir para ello a la herramienta objetos, que está representado por esta sillita, y me voy a ir a buscar un elemento tal vez un poco bastante común, ¿sí? Me voy a ir a buscar un elemento de mobiliario, ¿sí? Me voy a ir a buscar, por ejemplo, las camas, y en camas quiero mostrarte. Por ejemplo, quiero mostrarte la variedad que tiene de elementos en cuanto a su librería por defecto. Todos los elementos que tú ves ahora en pantalla son elementos que vienen por defecto en, en ArchiCAD. Es una librería bastante amplia, bastante grande y bastante personalizable. Quiero hablarte en este caso de un elemento, por ejemplo, si yo me fuera, vamos a ver, tal vez un poco, vamos a quedarnos aquí en las camas, tal vez es lo más fácil. Entonces, quiero mostrarte cómo se organizan los distintos parámetros, los distintos cambios que puede llegar a tener este elemento, ¿sí? Por ejemplo, tenemos encabezado. Yo puedo mostrar aquí en 3 dimensiones qué cambios le voy haciendo al elemento. Si quiero yo una cabecera, perdón, una cabecera, la puedo activar o desactivar. ¿Qué estilo va a tener? ¿Sí? Recto o curvo. Y si es recto o curvo, ¿qué dimensiones y materiales va a tener? Lo que es el camastrón en este caso, o el colchón, pues qué altura tiene, qué radio de suavizado tienen las esquinas, qué material va a tener, si va a tener almohadas, qué material va a tener las almohadas. También puedo cambiar si quiero la estructura, la quiero como un marco o si la quiero como patas, ¿sí? Con patas. Si quiero patas, ¿qué tipo de patas quiero? Adicional a esto, pues tengo todo lo que es la descripción gráfica del elemento. Ya le puedo colocar yo descripciones aquí. Agarró un poco las que quiso. Pero por ejemplo, yo le puedo colocar descripciones un poco más acorde
a lo que yo trabajo en el proyecto, ¿sí? Por ejemplo, los rellenos, todo lo que son las plumillas, lo que es representación gráfica, materiales en 3 dimensiones y todavía aún así todos los objetos o la mayoría de objetos, me atrevo a decir que un 80% de objetos vienen ya preparados con un área de uso. Es decir, que si tú estás en una fase de diseño, estas áreas de uso que se pueden mostrar incluso en 3 dimensiones, te pueden servir para conocer cuánto debes de estimar de espacio libre en tus ambientes, ¿no? Entonces esto es algo muy útil, tú puedes ir destinando esto, ya sea según alguna normativa, ya sea según algún estándar, como lo puede ser el manual de Neufeld, etcétera, ¿sí? Entonces, veamos otro, solo para darte una pequeña introducción a lo que son los objetos en ArchiCAD. En lo personal hay unos bastante bonitos. Vamos a ver que en lo personal a mí me gustan bastante. Vamos a ver si los encuentro. Creo que están aquí, ¿sí? Por ejemplo, los closets, ¿sí? Cuando hablamos de closets en ArchiCAD, tenemos, por ejemplo, aquí tengo uno de este tipo. Puedo elegir en la división superior qué quiero, si quiero puertas deslizables, si quiero gavetas, va cambiando. En la división que está por debajo, si quiero puertas o eh, si quiero, ¿cómo se llama? Gavetas, etcétera, ¿sí? Puedo cambiar también lo que es el diseño de esta base, ¿sí? Puedo cambiar. Ah, no, perdón, esta es la cornisa, lo que va hasta arriba. Esta sí sería la base, que serían los apoyos. Puedo cambiar otros materiales y más. Yo creo que el que buscaba específicamente es este otro, porque fíjense que este otro es tan flexible que voy a colocar una copia por acá, solo para que vayamos viendo las acciones que puede llegar a tener este elemento y lo voy a filtrar en un espacio tridimensional. Ven que está dividido en varias columnas y las columnas van teniendo diferentes acciones. Yo quisiera modificar el diseño de esta distribución, yo lo puedo hacer. Puedo decirle cuántos módulos quiero, ¿sí? Puedo decirle que solo quiero 2 y presiono OK. Y tengo el ajuste automático de los elementos. También puedo decirle de qué quiero, de qué quiero cada uno de los módulos. Por ejemplo, si me voy a la siguiente página, me habla acerca del módulo 1. ¿Qué quiere hacer con el módulo 1? ¿Quiere repisas? Ahorita está configurado como repisas, que sería este módulo de la derecha. Voy a pasar esto tal vez un poquito para acá. Vamos a minimizar esto aquí, ¿sí? Entonces, ¿quieres repisas? ¿Quieres gavetas? ¿Quieres una canasta metálica? Podemos probar esa, solo para que veas cómo funciona. Claro, esta está muy alta, por eso es que está dibujada hasta allá arriba. Yo podría crearle divisiones horizontales y podría indicarle cuántas canastas quiero en ese diseño, ¿sí? Por ejemplo, voy a cambiar aquí las plumillas que tengo para color negro. Y por favor, si de repente les va surgiendo alguna inquietud, la pueden ir plasmando en el área de preguntas o en el área de chat, ¿sí? No se pongan tímidos, por favor. Entonces, aquí le he colocado esto. Em, Si quiero todavía alguna división por debajo, tal vez la que está debajo me convendría más que sea canasta y la que está por encima sea colgadores, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, ya tengo un colgador por encima. Voy a cambiar un poco, solo para que veamos un poco más iluminado, ¿no? Que está un poco contraluz. Entonces, ahora sí, tengo dos una canasta por debajo, le puedo indicar
igual que quería 2 en ese espacio y tengo 2 elementos. Entonces, si se dan cuenta, cada uno de los módulos puede ser tratado de distinta forma. Y luego de definir todos los módulos que puede tener este elemento, pasamos a definir cada uno de los subelementos como puertas, materiales, dimensiones de todos estos elementos. Si voy a tener puertas, cómo van a ser los jaladores, qué dimensiones van a tener y qué material, el detalle que voy a tener para este elemento en cuanto a planta, el símbolo como tal, cómo lo voy a representar. Si tiene colgadores, nosotros queremos ver los colgadores en 2D. Así que esto, si presiono OK y me voy a la planta, pues ahorita como lo roté, se va viendo de esta forma, ¿sí? Entonces voy a rotar esto para tenerlo vertical. Entonces puedes elegir cómo ir mostrando el elemento. Entonces, todos los elementos son tan flexibles que al final podemos tener varias opciones, varias versiones o alteraciones de ellos. Entonces, se entiende que la librería de ArchiCAD, en este caso, representa un gran recurso para no depender tanto de objetos externos, ¿sí? Sino que prácticamente con lo que trae, tú ya puedas trabajar y desarrollar un proyecto. Pero bueno, ahora viene lo interesante. Este objeto para ser concebido, pues alguien se tuvo que, primero, haber sentado a leer miles de páginas de lo que es la programación en código GDL y segundo, pues obviamente tener práctica en el desarrollo de este tipo de elementos, porque no solo son los parámetros, sino que también es proveer a estos elementos de una interfaz gráfica como lo han visto hasta ahora, donde nosotros a través de iconos realmente expresivos podamos conocer o entender qué es lo que estamos cambiando, ¿sí? Eso es algo de lo que hace diferente ArchiCAD frente a otras plataformas, que todo lo que ustedes van a tener que hacer clic, tiene una referencia gráfica para orientarles qué es lo que están haciendo, ¿no? Y es fácil luego acostumbrarse a, bueno, esto significa esto, y siempre donde encuentren el mismo icono va a significar lo mismo, ¿no? Entonces, este elemento, yo puedo venir, presionar una combinación de teclas y puedo acceder prácticamente a lo que es la edición del elemento. Claro, esto pues, no lo hace cualquiera y les soy sincero, ni yo lo sé hacer. Yo no sé programar GDL, ¿sí? Sé algunas cosas, sé algunos trucos para poder hacer objetos personalizados, pero la base de desarrollar un objeto en GDL, pues es compleja, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Precisamente vamos a ver el script 2D. Esto que ustedes ven acá es prácticamente lo que hace ser a la automatización, la programación de todo lo que es la representación del elemento. El script 3D que define como tal la geometría del elemento, cómo actúa. Entonces, todas estas líneas de comando, pues alguien las diseñó, ¿no? Alguien las fue trabajando paso a paso y se puso a diseñar el elemento. ¿Qué hay de diferencia entre, por ejemplo, si alguien conoce Revit por acá, entre una familia de Revit y un objeto de ArchiCAD? Es prácticamente el peso del archivo, ¿sí? Aquí estamos hablando de código, mientras que en el otro lado estamos hablando de geometría. Entonces, las librerías suelen ser más livianas. Si están bien hechas, las librerías de ArchiCAD van a ser bastante ligeras en cuanto a peso de almacenamiento dentro de nuestros equipos. Lo cual, pues, por ejemplo, si tú tienes un equipo que no tiene grandes prestaciones técnicas, ArchiCAD se puede adaptar muy bien a tu equipo. Funciona, ha sido probado en diferentes equipos de baja, de media, de alta gama y a la fecha sigue representando una herramienta muy útil, muy confiable, muy estable y muy segura para trabajar, precisamente porque
cuidan ese aspecto, ¿sí? El tema de facilidad, poder tener un objeto que rápidamente en 3 dimensiones tú puedas venir e interactuar con él sin necesidad de ir a buscar parámetros, editar miles de opciones, tú puedes prácticamente alterar algunos elementos, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la base, tú puedes, cuando ves estos puntos naranjas, es porque tú puedes modificar los elementos, ¿sí? Desde 3D. Algunos otros, la mayoría, tendrán que modificarse dentro, dentro del elemento. Por ejemplo, la división acá se puede modificar. Vamos a ver, aquí detrás tengo las puertas como tal, la puerta yo lo estaba viendo del lado interior, pero tenemos de este lado la puerta corrediza de este lado, la puedo, ven fácilmente, sin necesidad de preocuparme por ir a programar una abertura, un parámetro, yo la puedo abrir y la puedo cerrar, ¿sí? Puedo abrir esta otra, sí, también la puedo abrir. Puedo Vamos a ver, creo que esto es la división de las canastas. Sí, también lo puedo tener ahí. Y si quiero más módulos, solo bastará con regresar aquí y agregar más módulos. Y podría tener precisamente un elemento bastante funcional y adaptable al espacio. Así que, en introducción, en esencia, estos son los objetos de ArchiCAD. Esto es lo que está detrás de ellos, básicamente toda esa programación basada en GDL. Pero bueno, entonces, gracias, gracias. Sí, es bastante genial realmente la practicidad que tenemos con los elementos de ArchiCAD. Entonces, viene Graphisoft, que es la empresa creadora de este software, y hace un par de años se dijo, bueno, no es posible que yo pueda restringir tanto el desarrollo de objetos a únicamente solo aquellos que sepan programar en GDL, ¿sí? Entonces viene y pone a la mano una herramienta que se llama Páramo, ¿sí? ¿Dónde encuentro Páramo dentro de ArchiCAD? Me voy a Archivo, busco aquí librerías y objetos y busco el gestor de páramo. En este caso voy a abrir el gestor de páramo y voy a crear un nuevo objeto. Voy a maximizar esto. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo un lienzo en blanco para empezar a agregar distintos nodos que puedan empezar a crear geometría. Hoy en día, herramientas como Revit tienen su herramienta de programación visual que es bastante potente, sí, lo acepto, es bastante potente, que se complementa con otros lenguajes como Python, por ejemplo. ArchiCAD ya hoy en día ya está empezando a tener los nodos, la creación de la programación visual basada en nodos y también ya tiene un módulo de programación basado en Python. Tenemos, por ejemplo, Vectorworks, que también tiene programación visual basada en nodos llamada Marionette, y también tiene un módulo de acceso para programación en Python. Entonces, ya hoy en día esto se vuelve un estándar, que las herramientas en las cuales podemos desarrollar proyectos nos puedan, o pueden ser capaces de darnos esa practicidad, ¿no? Tener este tipo de herramientas. Entonces, ¿de qué trata la programación visual? La manera de concepto general. Si yo sé que tengo dos dimensiones, dos bloques de dimensión que me pueden, o incluso podría tener tres, ¿verdad? Dos dimensiones de base y una tercera de altura. Yo podría generar cualquier geometría como la que ustedes ven aquí en el apartado de shapes o de formas, como lo puede ser un block, ¿sí? Si yo arrastro un block, prácticamente ya se empieza a ilustrar en mi apartado visual lo que es un bloque, ¿no? Un cubo totalmente sencillo con dimensiones básicas. Entonces, este nodo
tiene múltiples entradas y puede llegar a tener múltiples salidas. En este caso solo tiene una salida. Entonces, las entradas me van diciendo a mí qué tipo de información espera este elemento. Es decir, que si yo quiero conectar, por ejemplo, aquí vamos a ver la dimensión 1 con el tamaño en X, la dimensión 2 con el tamaño en Y y la altura con el Z, yo debería de poder empezar a tener cambios, ¿sí? Entonces, ahora que le he colocado dimensión 1, dimensión 2 y altura, y si yo presiono OK, esto se va a guardar como un objeto llamado cubo, ¿sí? Presiono OK y me dice, mire, su objeto ya está listo en la librería. Entonces, puedo ir a la librería, mi objeto ya va a estar listo para ser colocado, lo coloco y cuando me vaya a 3 dimensiones, que sería este elemento que tenemos acá, yo prácticamente con esos parámetros que le coloqué, ya lo puedo empezar a estirar, ¿sí? Puedo modificar su altura y demás. Es decir, este ya es un objeto paramétrico. Entonces, ese es el concepto más sencillo que yo les puedo comentar acerca de lo que es la programación visual. Me gustaría preguntarles a todos, ¿alguno de ustedes ya tiene algún acercamiento con programación visual? Que me comenten si trabajan con Dynamo, no lo sé, tal. Me gustaría saber. Hola, Rodrigo. ¿Qué tal, Saúl? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Quería Gusto. preguntar, ¿esto tiene alguna aplicación similar a Grasshopper? Perdón, que si tiene una aplicación similar a Grasshopper. A ver, sí, ahí comentarte que, por ejemplo, ArchiCAD se conecta directamente con el, con el plugin de Rhino que se llama Grasshopper. Sí, tiene una Ah, ok. conexión directa donde tú puedes crear muchas más posibilidades geométricas más amplias que lo que Paramount ofrece, digamos. Paramount es como ese pequeño nicho para crear objetos paramétricos y digamos que Grasshopper es para crear elementos constructivos ya más complejos, ¿no? Ya vamos un poco más a la construcción de elementos. Sí hay un plugin, se llama, es la conexión de Grasshopper con ArchiCAD, ¿sí? Básicamente. Y listo, pues eso. Ok, Dynamo, gracias. Dynamo es el diablo, dice. Bien, Saúl, gracias. Gracias por estar presente. Saúl, que también colabora con nosotros en BMCA. Muy bueno, muy pilas, muy inteligente. Gracias por estar por acá. Em, Entonces, ¿qué es lo que les quiero enseñar más hoy? Bueno, ya veo que pues algunos no estaban relacionados todavía con el concepto de nodos. Ahora me gustaría saber, bueno, cómo ven el concepto de nodos, ¿no? Bastante interesante, ¿no? Voy a regresar al gestor de elementos y voy a seguir editando este elemento. Yo podría seguir haciéndole modificaciones. Bueno, entonces viene Páramo y nos pone o pone a disposición nuestra de lo siguiente, de que también a este bloque podemos en cualquier momento afectar lo que es su descripción gráfica a través de la modificación de plumillas, a través de la modificación de superficies. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Arrastrar un nodo de plumilla y de superficie. Y los conecto por acá y lo conecto por acá, a donde corresponde. Ahora, ¿cómo hago que estos parámetros estén disponibles en el editor de objeto? Vengo, hago doble clic sobre el nodo, le puedo colocar un nombre a este parámetro para que sea visible y que lo pueda leer, que en este caso sería material. Perdón, algo me falta aquí, material. Si deseo crear un parámetro, le digo, sí, quiero crear un parámetro, quiero controlar esto fuera de lo que es el entorno de creación. ¿Sí? Presiono OK. Para la plumilla, lo mismo. Este sería plumilla. Y sí quiero crear un parámetro.
Para lo que es dimensión 1, dimensión 2 y altura, pues prácticamente esos ya van por defecto como parámetros del elemento. Entonces, si presiono OK y nuevamente OK, este cubo, a la hora que yo ingrese a sus propiedades, ya voy a tener, obviamente, los parámetros de ancho, largo y altura, que serían estos de acá arriba. Es decir, yo le puedo colocar medidas exactas, 2 por 2 por 2. Le puedo cambiar el material, ¿sí? Por ejemplo, yo le podría poner acá algo como césped y le puedo cambiar la plumilla por algún otro color. Presiono OK y tengo ya un elemento paramétrico en texturas, en líneas y en tamaño, ¿sí? Este elemento podría duplicarse y poder cambiarse en múltiples alteraciones, ¿no? Es decir, puedo tener una versión de 1 metro con un acabado de piedra y con otra plumilla, ¿sí? Por ejemplo. Entonces voy teniendo distintas variaciones del elemento y eso es lo que nos trae Páramo, que nosotros sin necesidad de saber programar en GDL podamos hacerlo basado en nodos. Ahora, estos elementos, solo déjame confirmar, sí, estos elementos se quedan de cierta forma conectados al editor de Páramo. Ven, aquí dice hecho con amor por Páramo. Tienen, pues sí, tienen sus códigos, ¿no? Todas estas líneas de código son las que fueron necesarias para programar el elemento, pero tú no tuviste que preocuparte por ingresar ni una sola línea de estas. Esto lo hizo prácticamente, o lo hiciste prácticamente a través del editor de nodos, ¿sí? Entonces, esto para empezar, y ahora me gustaría hablarte acerca de lo siguiente. Tengo aquí un modelo de ejemplo de los que provee ArchiCAD. ArchiCAD ha provisto durante ya varios años de distintos modelos de estudio que tú puedes tener y puedes utilizar para analizar su construcción. Si se dan cuenta, yo puedo hacer movimientos bastante bruscos y realmente el equipo, bueno, no sé si lo pueden notar porque en una transmisión los cuadros por segundo no son los mismos, pero prácticamente la eficiencia del software eh, les va a dar chance de poder tener proyectos muy complejos y que van a consumir o se van a adaptar a su equipo, van a consumir pocos recursos o se van a adaptar al equipo que ustedes tengan, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a ver, quiero trabajar un poco en esta área. Quiero hacer algo paramétrico acá. No quiero tener esta fea rejilla que parece que estoy preso, digamos, para el concepto del diseño. Quiero hacer algo un poco más dinámico y quiero ver si lo logramos. ¿Qué recursos tiene su equipo? Y buena pregunta, porque por ahí me puedes juzgar un poquito, pero créeme que la he corrido incluso hasta en una MacBook Air y funcionan muy bien los proyectos. Mi equipo es un Core i7 de 12 núcleos, tengo 32 GB de RAM y tengo una tarjeta de video 1080 Ti, pero básicamente tengo todo ese equipón por Revit, porque Revit me demanda bastante y todos lo saben, es lo que más se consume, es lo que más solicitan para proyectos, ¿verdad? Pero en tu práctica, si tú eres profesional y vas a llevar tus proyectos a otro nivel, tú puedes elegir la herramienta que quieras, pagar por lo que quieras, y en este caso, ArchiCAD y otras herramientas siguen siendo una gran opción para trabajar bajo metodología o tecnología BIM. Entonces, en este caso, voy a abrir mi editor de objetos y quiero, bueno, voy a sketchar aquí un poquito en pantalla. Vamos a ver si me sale el sketch a mano. A veces no se me da. Vamos a ver, solo estoy asegurándome de que funcione mi herramienta. Entonces, quiero hacer algo que tenga una curva sinuosa
como base, curva sinuosa también como top, y que tenga distintos paneles a cierta distancia en esto, ¿no? Que sea un tanto más orgánico, un tanto más con movimiento. Quizás no va a ser una cuestión tan increíble, pero podemos ver precisamente lo que podemos lograr. Entonces, me voy a ir en este momento a lo que es el editor de Páramo y voy a crear un nuevo objeto. ¿Sí? Voy a abrir mi editor, lo voy a abrir un poco más y voy a empezar a crear este elemento. Como vieron en la parte anterior, nosotros partimos de lo que es un bloque. Entonces, lo mismo, voy a conceptualizar lo que es un panel. Esa es la idea, empezar por algo sencillo, por la base. Entonces, sé que para este panel yo debo agregarle, en este caso, un elemento que controle el espesor, el ancho, etcétera. Necesito por ahí ya varias variables que me vayan determinando eh, las medidas de mi panel. Entonces, tengo para eso el tamaño en X, tamaño en Y y tamaño en Z. Y para ello voy a hacer lo siguiente. Voy a agregar, en este caso, lo que sería un valor de número. ¿Sí? Y este valor de número lo voy a juntar también con mi valor de altura. Recordemos, altura en este caso es un parámetro global. Todos estos parámetros que están al inicio son los parámetros globales del elemento. Entonces, es bueno utilizarlos. A esta altura yo le puedo colocar en español para irme relacionando con lo que estoy haciendo. Voy a colocar altura. ¿Y qué es esto otro? Es el ancho el ancho o perfil del panel, ancho del panel. ¿Sí? ¿Me crea un parámetro? Puedo decirle, sí, que me crea un parámetro. Quiero controlar esto luego. Entonces, ancho de panel y presiono OK. Sí, con eso basta. Ahora bien, si yo quisiera controlar precisamente las variaciones de dimensión, ves que esto va de 0.5 en 0.5, yo puedo hacerlo desde acá. Puedo crearle un valor por defecto y puedo decirle de cuánto van a ser los incrementos. Puedo decirle que van a ser de 1 centímetro, como puedo decirle que van a ser de 5 centímetros en 5 centímetros. Es decir, que si yo comienzo a bajar aquí, va a bajar de 5 en 5. Entonces, esto me ayuda a poder colocar más rápido los valores. Entonces, voy a empezar con un valor de 0.05 y se lo voy a colocar, lo voy a conectar aquí a lo que sería mi tamaño en Y. Y lo que es la altura, que sé que ahorita es variable, lo voy a conectar acá, ¿sí? Ven que ya ahora el cubo está representando un poquito más el panel. Voy a presionar OK y le voy a colocar aquí panel orgánico de nombre a mi objeto y voy a presionar OK. Lo único que necesito acá, antes de seguir, es tener claras las dimensiones con las cuales voy a estudiar el elemento. Entonces, en este caso, vamos a ver, tomo una medida, vamos a ver, de acá para acá, que es mi ancho libre, 375, y luego la altura, que son 312. 375 por 312. Entonces, puedo irme nuevamente al objeto y le digo, bueno, ya conozco que es 375 y de altura tengo 312, ¿sí? La profundidad ahorita no la estoy utilizando. Entonces, esto me va a ayudar a estudiar el objeto que voy a crear. Entonces, ya tengo altura y tengo un ancho de panel. Ahora, lo que necesito es mover este panel en un eje. Es decir, yo ahorita lo tengo, la extrusión la tengo en el eje Y, pero quiero moverme en otro sentido.
Entonces, para ello voy a hacer lo siguiente. Voy a agregar un pequeño nodo que se llama rotar la forma en el eje Z, ¿sí? Rotar la forma en el eje Z. Y rotar la forma en el eje Z me pide un shape, una forma. Entonces conecto forma con shape y en el bloque hago doble clic y le digo que lo quiero colocar a 90. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Va a crearme una copia. Yo no quiero ver el original, solo quiero quedarme con lo que es la rotación de la geometría. Entonces, para ello, tengo en este bloque un elemento, un nodo o un input que se llama visible. Entonces, tengo que conectarlo hacia un activador que se llama un booleano, una operación booleana. Sabemos que las operaciones booleanas hablan de una condicional, o sí o no. Prácticamente eso es todo. Entonces, yo lo conecto y le puedo decir sí o no. ¿Sí? Enciende o apaga. Prácticamente. Entonces, en este caso lo quiero apagado por defecto. Quiero ese apagado y puedo empezar a crear un patrón de repeticiones. Bien, entonces, ¿cómo hago un patrón de repeticiones para este elemento? Primero tengo que tener claro que necesito de lo que es el ancho de mi fachada, ¿sí? Ya tengo la altura, tengo el ancho de panel, necesito un parámetro que habla del ancho, que en este caso podría ser la dimensión 1. ¿Se recuerdan? Aquí le puse, acá debajo, le puse 3 metros con 75 a lo que es la dimensión 1. Entonces, este lo voy a nombrar ancho de, lo voy a poner luz libre. Ancho de luz. Entonces, he colocado esto. Ya está colocado por acá. Entonces, ya que conozco yo el ancho de luz libre, puedo hacer divisiones, puedo hacer operaciones matemáticas con tal de obtener un cierto número en lo que es la distribución de los elementos. Pero ahora, ¿cómo empiezo a distribuir este elemento de bloque? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Este elemento block tiene un input que habla de transformación. Y es por ahí donde yo debo empezar a conectar elementos, ¿sí? Entonces, hay un nodo que se llama distribución basada en números, ¿sí? Number distribution, que me habla de un input que dice inicio. ¿Dónde voy a iniciar a hacer una distribución? ¿Dónde voy a terminar y con qué conteo? ¿Sí? Es decir, ¿cuántos paneles? ¿Qué necesito para esto? Primero, necesito, en este caso, poder obtener, vamos a ver, un número que me dé la distancia entre elementos. Es decir, que si yo miro mi patrón desde planta, yo pueda saber, digamos que tengo esta cantidad de repeticiones, yo pueda saber cuánto hay de este elemento a este elemento, ¿no? Entonces, necesito un parámetro que controle eso. Entonces, vuelvo, obtengo un nodo de número y a este nodo de número le puedo venir y colocar, vamos a ver, que haga, em, que haga avances cada punto 5, cada 5 centímetros. Le puedo colocar que tengo un valor por defecto de 0.50 y le voy a colocar aquí como nombre del parámetro distancia entre panes. El nodo también se va a llamar igual, distancia panes, puede ser un poco más simple. Entonces ya tengo el ancho de la fachada, tengo la distancia entre paneles. Si yo conozco estos elementos, yo ya puedo empezar a hacer una operación matemática. En este caso, necesito dividir, ¿sí? Entonces añado un nodo de división
división que me va a ayudar a dividir lo que es el ancho de luz libre. Conecto como elemento A de mi división, es una operación matemática, y le conecto luego lo que sería, en este caso, la distancia entre elementos, ¿sí? Por ejemplo. Pero yo sé que al dividir un ancho de luz libre, es decir, 3.75 dividido 0.50 o la medida que sea dividido 0.50, me puede dar números eh, muy irregulares, ¿no? Yo necesito prácticamente un número entero. Entonces, aquí entre los nodos tenemos un nodo que habla precisamente del redondeo, que es este que se llama sail, ¿sí? Entonces, este me va a hacer un redondeo, es decir, el resultado de dividir el ancho de lo libre entre la distancia de paneles me da un número, pero ese número no es preciso, entonces lo necesito redondear. Este número ya lo puedo conectar como el conteo de mi distribución, ¿sí? Bien, hasta ahí vamos avanzando. Y bien, entonces ahora necesito también que, por ejemplo, para la finalización de, de este nodo, vamos a colocarle, vamos a colocarle el ancho de luz libre. Pero para este ancho de luz libre yo necesito todavía hacer una operación matemática. Todavía no la voy a hacer. Voy a conectar directamente esto, solo para ver si ya está trabajando algo. No, todavía no. Entonces, puedo quitar esta conexión. Todavía me falta algo muy importante. Ya que tengo la distribución, necesito decirle en qué sentido se va a mover esto, ¿sí? Entonces, busco en transformaciones lo que es la transformación de mover, ¿sí? Entonces, esta transformación la voy a hacer en el eje Y. Y esta ya la puedo conectar con transformación. Quiero que veas que aquí ya estoy prácticamente realizando una transformación. Estoy haciendo una distribución de elementos a lo largo de un mismo eje, en este caso el eje Y. Vamos a mover un poco esto para acá, para que haga espacio, ¿sí? Entonces ya estoy moviendo elementos, ¿sí? Solo que quizás ahorita todavía no está respetando el ancho de la luz libre. Y entonces para ello debo de hacer una pequeña, vamos a ver, debo de hacer una pequeña operación por acá. Es la siguiente. Voy a colocar una sustracción y una adición. Necesito una adición por acá, quizás, y una sustracción por acá. Entonces, ¿qué necesito sustraer? Necesito sustraer el ancho de luz libre del cual dispongo y conozco lo que es mi ancho de panel. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy haciendo una operación matemática de restándole una dimensión, en este caso que es mi ancho de panel, al elemento. Entonces, esto se va para acá y esta sustracción se va a lo que sería mi finalización. ¿Qué le estoy diciendo ahí a Arquica? Le estoy diciendo, mire, yo necesito que esta distribución de elementos se detenga en lo que es o corresponde a mi ancho de luz libre menos un ancho de panel, ¿sí? Eso lo estoy diciendo prácticamente. Entonces él ya sabe, ok, bueno, ya te entiendo, yo me tengo que detener de aquí hasta acá y así te cubro lo que es la medida de 3,75, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo ahí. Y luego con el elemento adición, este me sirve más que todo para mi división. Vamos a ver. ¿Se recuerdan? Aquí yo tenía una distancia de paneles. Entonces yo debo de considerar también acá lo que es el ancho del panel. Entonces en este caso, ancho de panel,
entraría en esta suma, ¿sí? La distancia entre paneles también entraría en la suma y el resultado se iría al factor B en la división, ¿sí? ¿Cómo estaba antes? Así. Al momento que lo conecto, ya la distribución ya es pareja. Es decir, que si yo tengo un ancho de fachada de luz libre de 1 metro y tengo una separación de 0,5, en efecto, lo que me cabe ahí son 2 paneles, ¿sí? Entonces, aquí tengo 375. Eso es lo que yo tengo que cubrir. Bien. Luego, al tener esta configuración, yo prácticamente vengo y la conecto y ya tengo una distribución paramétrica. Es decir, esto lo puedo venir, voy a hacer OK por acá. Me guarda los objetos. Ya están listos en la librería. Es decir, que yo ya puedo venir, colocar este elemento. Vamos a ver, lo voy a colocar. Le voy a decir que se coloque en uno de los extremos. Ahí está bien. Quizás está muy grande. Van a disculpar. Lo voy a rotar en este sentido y lo voy a alinear acá donde corresponde. Entonces, aquí ya tengo una altura que viene estando a 3,2. En efecto, ahí está 3,12 y está cubriendo la longitud. Todavía le falta un poquito de valor en cuanto a la profundidad del panel, ¿sí? Sé que ahorita tengo un valor que es la profundidad. Eso es lo que tengo que controlar. De alguna forma, eso es lo que tenemos que controlar en esta distribución. Entonces, voy a acceder en este caso nuevamente a lo que es la definición de mi elemento. Y si se recuerdan, tenemos una dimensión que no hemos utilizado, pero precisamente esta dimensión que ahorita está de 1, yo la puedo poner, para mientras, la puedo poner de 50 centímetros. 50 centímetros. Y aquí en esta dimensión en X le puedo poner 50 centímetros. Es decir, mis paneles van a estar un poquito más delgados. Presiono OK. Espero que actualice el objeto que ya está en mi librería. ¿Sí? Ya lo tenemos un poquito más libre, ¿sí? Entonces, este elemento, digamos, yo podría todavía moverlo un poquito hacia este lado porque es donde más tengo espacio. A esta fachada, por ejemplo. Ven que para nada estoy interactuando con el espacio bidimensional. Ese es el objeto que en una vista 3D nosotros podamos diseñar precisamente. Y si se dan cuenta, es bastante preciso. Me voy nuevamente al objeto. Y perdón, ustedes ese va y ven entre un lugar y otro, pero pues es prácticamente para enseñarles el proceso. Entonces yo quiero empezar a hacer esto un poco más dinámico. Quiero que exista curvatura, ritmo en esta distribución. ¿Cómo hago eso? Bueno, primero quiero crear o quiero disminuir la distancia entre paneles, ¿sí? Quiero crear más repeticiones. Voy a crearlo acá a punto 10 para tener más repeticiones, ¿sí? ¿La ven? Perfecto. Entonces, ahora es momento de empezar a combinar una segunda transformación. Es decir, esta transformación que yo he hecho de distribuirlos a lo largo de una línea no me basta. Necesito otra. Pero mi nodo de bloque me habla solo de una transformación. Pero no se preocupe. Para eso hay un nodo que habla. Vamos a ver, no lo encuentro acá. Doy doble clic acá y escribo combinación. Entonces tengo un nodo que combina distintas transformaciones y puedo salir con una sola, lo cual está genial. Me sirve o pinta servirme bastante bien.
Entonces, muevo esto un poco para acá, le abro espacio a la nueva combinación. Esta nueva combinación se va a colocar en la transformación 1 y la salida en la transformación del bloque, ¿sí? Ahora bien, necesito crear lo que es una forma sinuosa, ¿sí? Es decir, basada en lo que es reglas de trigonometría, en este caso el seno, coseno, tangente. En este caso vamos a utilizar el seno y para eso tenemos en trigonometría, tenemos seno, ¿sí? ¿Qué me pide esta operación del seno? Precisamente que le ingrese yo las variables por un lado y que obtengo un resultado. ¿Qué variables le voy a colocar aquí? Necesito colocarle una serie de variables para yo poder hacer realmente una forma sinuosa, ¿sí? En este caso, tengo el número de series, que sería por acá, lo arrastro, y este número de series lo voy a conectar acá. Ahora bien, este número de series me pide un inicio, unos pasos y un conteo. Eso lo puedo hacer por valores numéricos. Puedo traer mis valores numéricos acá. Esta sería la curva 1. Y este le puedo poner un valor por ahora de 5. Puedo traer otra, que en este caso sería la curva 2. Y a este le voy a poner un valor, algo así como unos 25 por ahora. Traigo otro número. Me va a dar en este caso me va a servir más adelante para hacer una operación. Voy a dejarlo como curva 3, curvatura 3. Voy a colocar 1.5. Bien, entonces necesito conectar un valor de inicio, un valor en este caso de pasos, es decir, 25 pasos. Cada 25 pasos hay una variabilidad de 5. Y necesito un conteo. ¿De dónde va a venir este conteo? Este viene de un nodo anterior que precisamente me tomaba la distancia de paneles con lo que es el ancho del panel y hacía una división, ¿sí? Eso me servía para precisamente distribuir muy bien esas divisiones. Entonces, ese conteo me va a servir acá abajo. Lo conecto. Voy a correr esto un poquito más para que vayamos viendo quién se conecta con quién. Y pues prácticamente aquí ya tendríamos el primer paso. Todavía no lo vemos, ¿sí? ¿Qué pasa si yo conecto aquí esta transformación? Todavía no pasa nada, ¿sí? Aquí todavía le falta un par de operaciones más. Y es empezando porque si voy a tener una tercera curvatura, entonces eh, necesito esta tercera curvatura que se vaya a una operación de escala. Porque al final lo que voy a hacer con esto es afectar la profundidad de cada panel con un parámetro de escala. Entonces, escala, este nodo me habla de 3 escalas en X, Y y Z. Yo necesito nada más afectar la escala en X. Entonces, voy a tomar una división, factor de división y un factor de adición, de suma. ¿Qué hace esto? Entonces, tomo mis variables que están dando forma a lo que es mi curvatura del seno, las conecto en esta división y las opero con mi tercera variable de curvatura, ¿sí? A eso, si yo lo conecto acá, quiero que veas lo siguiente, ¿sí? Lo voy a conectar en escala X y lo conecto en la siguiente transformación. Quiero que veas que esto ya comienza a funcionar, pero hay elementos que se están saliendo del eje central. Entonces, para eso necesito una adición. En este caso, la adición o la suma
va a hablar de que el valor que le ingresa a le voy a sumar un valor 1. Entonces, de la división, ingreso a A, no me preocupo del B porque ya tiene un valor interno y lo conecto nuevamente en escala. Si te das cuenta, entonces ahora todas las variaciones me quedan en un espacio positivo, ¿sí? Ya no tengo que preocuparme por todos aquellos que se salían antes. Y yo este parámetro lo podría tomar aquí con distintos valores, pero claro, cuanto menor sea el valor que, vamos a ver, por aquí tengo un valor, creo que viene siendo en relación a estos de por acá. Vamos a ver. Puedo variar aquí un poquito más para tenerla suavizada y puedo tener esto, ¿no? Y esto no se queda ahí. Podrías afectar esto también en escala, uy, ahí me equivoqué, en escala Z, ¿sí? Entonces, cuando finalizo este elemento, solo espero a que cargue, se actualiza mi elemento, ¿sí? Entonces, este elemento que está al revés, me van a disculpar, porque nunca pensé que lo fuera a hacer de este lado. Voy a, vamos a ver, lo voy a despejar aquí y lo voy a mover justo donde corresponde. Entonces, ¿qué faltaría de este elemento? Nada más decirle qué nodos, es decir, yo puedo regresar rápidamente y no se preocupen, ya vamos a terminar. Puedo regresar aquí y decir qué nodos yo voy a querer que sean paramétricos. Por ejemplo, el actual panel, la luz libre no, en este caso la distancia de paneles, las curvas, estos sí pueden ser paramétricos. ¿Y qué más? Tengo uno que se me escapa por ahí. Vamos a ver. Este numerito. Este yo creo que lo puse de más, ¿saben? Sí. Yo creo que con estos yo ya podría hacer variable la situación y también, muy importante, la plumilla y la superficie. Entonces puedo tomar plumilla, puedo tomar superficie, conectarlos, decirles que me creen un parámetro, ya, cree parámetro verdadero, este que me cree parámetro, superficie. Puedo colocar algún color por defecto y estos prácticamente también serían elementos que yo deba de parametrizar y esto lo puedo agrupar, ¿sí? Todo este grupo lo puedo tener de un lado y puedo saber a qué voy a afectar. Entonces, lo mismo para todos estos, voy creando, voy definiendo cuáles sí van a crear parámetros. Lo voy a hacer así un poquito más rápido, cada uno, y finalizo mi elemento. Listo. Tengo un elemento que en cualquier momento puede ser modificado, es decir, puedo venir a alterar esto, que sea tal vez de 1 centímetro de espesor y que exista una distancia entre paneles de 0.05, todavía un poco más pequeña, y puedo cambiar la variabilidad de lo que sería mis valores de curva. Vamos a ver, en este caso, el valor me da longitud de curva. ¿Sí? Puedo tener algo como esto. ¿Sí? Entonces, bueno, hasta aquí realmente
hemos visto lo que es precisamente la herramienta de páramo. Con algunos clics, conociendo bien las acciones de los nodos, podemos llegar a producir elementos interesantes, paramétricos dentro de nuestros modelos. Cuéntame, ¿qué te pareció? Dejo un espacio para preguntas, ya sea acerca de ArchiCAD, ya sea de lo que acabamos de explicar, que tú quieras, ¿no? Bueno, Hazel, igual el webinar va a quedar grabado por si tú lo quieres probar un poquito más despacio por tu lado. Eh, Creo que sería bueno, ¿verdad? Es bastante interesante probar con este tipo de recursos. Hazel hace una pregunta, por cierto, ¿cuáles son las diferencias en español e inglés? Yo tengo en inglés. Te cuento. Básicamente, primero el idioma, ¿no? Español e inglés no es lo mismo. Pero de ahí cuando hablamos del versionamiento del software, estamos hablando de librerías. Las librerías que vienen junto con la edición en español no son las mismas que vienen con la edición en inglés. Y mucho ojo, versión en inglés hay una versión internacional y una versión estadounidense, USA. En este caso yo prefiero la USA porque trae muchos más elementos de librería, incluso algunos que vienen de procesos estandarizados, como son los elementos de anotación. Entonces, en lo personal, me gusta más la versión en inglés USA. ¿Sí? ¿Se podrá ver algo de esto en el curso de ArchiCAD? Sí, podríamos ver algún otro tipo de desarrollo de elementos que podríamos tener. Y hablando del curso de ArchiCAD, gracias Saúl por el recordatorio, pues tenemos disponible para inscripción para pues, aquellos que no formen parte aún del curso, pero que le llame la atención el software. Tenemos dentro de cursos lo que es el curso de ArchiCAD, modelado y gestión BIM de proyectos de arquitectura. Entonces, durante 50 horas, básicamente nos vamos a estar enfocando en las herramientas de creación de arquitectura para producir proyectos, ¿sí? Entonces, producir, bueno, hablo de modelar, documentar y gestionar proyectos dentro de la herramienta. Así que, pues desde allá les extiendo la más cordial invitación a todos aquellos a los que quieran ser partícipes de este curso. Bueno, no sé si existe alguna otra pregunta. Si no, pues finalizamos por ahora la sesión. Ha sido para mí un gusto y para BMCA que podamos compartir hoy con ustedes. Nos vemos en el siguiente webinar. El día de mañana tenemos lo que es otro webinar. En este caso, si a ustedes les interesa el tema, se llama Posicionamiento Georreferenciado de Proyectos BIM, el cual va a estar a cargo de mi socio, Herberto Overbeck, y vamos a hablar de precisamente métodos indispensables a la hora de coordinar diferentes modelos de diferentes disciplinas, que es lo que tenemos que tener en consideración. Hazel, ¿en el curso se verá instalación hidráulica, drenajes, eléctrica y estructura? No, Hazel, solo en 50 horas no nos alcanza para ver todo ese desarrollo. Vamos a ver elementos estructurales, como lo es las funciones de las columnas, de las vigas, eh, y ahora sí, con el apartado MEP, ese es un módulo por separado. Por ahora, como lo dice el título, modelado, gestión BIM de proyectos únicamente de arquitectura, todo lo que es la envolvente arquitectónica de un edificio. Así que, bueno, me despido por hoy. Será un gusto atenderles siempre. Feliz noche.